Este es un lugar que pertenece a los Museos Sumaya. Estamos con Alfonso Miranda, que es a lo largo de esta casa, que es una maravilla. Qué bueno verlos, recibirlos, de verdad, viajeros de México desconocido, en un nuevo museo chilango, Museo Casa Guillermo, cronista de Ciudad de México, y al mismo tiempo en un oasis de Ciudad de México. ¿Lo descubrimos juntos? Claro que sí, vamos. Adelante. En realidad es una casa cuya fachada la veían en el inicio pues de esta grabación. Es una casa porfiriana del fin del porfiriato, una casa de 1911 proyectada la fachada por Gustavo Peñasco, y al mismo tiempo, bueno, pues su ya constructor interior va a ser Francisco Álvarez, un arquitecto también muy destacado del porfiriato. El primer, no es que la familia Tovar y de Teresa siempre hubiesen tenido esta casa. Guillermo Tovar la adquiere en 1995 y 2 años tardó en poderla restaurar. Vamos viendo este espejo que tiene esta tradición de los espejos venecianos, un espejo poblano realizado en 1817. Imagínate, Karina, lo delicado de piezas tan frágiles y que hayan sobrevivido, bueno, pues a la independencia de México, a todo el siglo XIX, terremotos como los del año pasado. Claro. En realidad es una pieza espléndida la que nos da la bienvenida en este recibidor. También es interesante y llama la atención poder ver esa lámina de cobre, un óleo también pues novohispano, con el arraigo que tiene la pintura virreinal, y es de Miguel Cabrera, este importantísimo autor novohispano que, bueno, representa aquí el arcángel Rafael. ¿Por qué Rafael? Bueno, pues es el nombre del padre de Guillermo y al mismo tiempo el nombre de quien fuera nuestro primer secretario de Cultura, el hermano de Guillermo Tovar, Rafael Tovar y de Teresa. Es decir, Alfonso, esta casa Guillermo de Tovar la adquiere en 1995, me decías, pero él adquiere solo el inmueble. Todo Así lo es. demás lo empieza a coleccionar. A coleccionar y a rehabilitar la casa, porque estaba bastante deteriorada. Empieza aquí a quitar algunos muros, abre este tragaluz que le da mayor amplitud y una buena energía al espacio. Y mucha bueno, luz. así es. Y esta que en algún momento fue una recámara, la convierte pues en una sala, una sala de recepciones, donde podemos ver en la mesa una pieza que resulta muy importante. Si bajamos tantito la mirada, la cámara, podemos ver este Pegaso. Es una pieza en vidrio soplado, de un color muy lindo, uno de los primeros elementos así fundamentales de cómo somos nosotros como mexicanos. Tenemos un arraigo a nuestra herencia mesoamericana, prehispánica, pero por otro lado hablamos español, tenemos formas y costumbres de España, y en esa fusión de culturas hace 500 años pues empezó ese proceso de conquista, y el Pegaso es símbolo del patriotismo criollo. Y aquí vemos, por ejemplo, a Fernando de Teresa y Miranda. Pues él fue pues un destacado inversionista. Incluso él trajo el primer automóvil a México. Wow. Y de pronto, bueno, este retrato de un niño lo hace uno de los más importantes artistas franceses, artistas viajeros, Pangret. Aquí podemos ver cómo creció el propio Fernando. En la parte de arriba aparece el retrato de don Fernando de Teresa y Miranda. Y bueno, es una pieza muy interesante. Y abajo, ¿dónde estaba el famoso caballito tan complicado que ha sido después su restauración? De hecho, esa restauración, que se acuerdan que mucho tiempo estuvo tapado, la impulsa Guillermo Tovar de Teresa. Y aquí vemos que, bueno, pues estuvo un tiempo en el claustro de la Universidad de México. Esto estaba en la calle de Corregidora, en Castellanos V, y Universidad en el centro, a un costado de Palacio Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero en algún momento estuvo, como vemos, a lo mejor con el reflejo se va a ver un poquito complicado, pero ahí vemos precisamente esta estampa
de Fabegrat, realizada por Jimeno y Planes, el primer director de la Academia de San Carlos, y el caballito estuvo en la Plaza Mayor, hoy en la Plaza de la Constitución, nuestro Zócalo. Y curioso es que este barandal que circunda al caballito, pues resulta que son las bancas que tenemos en Paseo de la Reforma. Ese es un dato muy interesante, Alfonso. No, así cuando pasemos por Reforma ya sabemos de dónde viene. Así es. Y bueno, si se ganaba la confianza de Guillermo, uno podía tener acceso al salón. La casa inicial en realidad tenía diferentes pues espacios por la forma de vida, ¿no? Tenía un corral, cochera, este era el salón del fumador, había un salón de costura, y bueno, aquí Guillermo lo que hace es pues dar una posibilidad al visitante hoy de su casa de ver una sala del siglo XIX, con los retratos, con una mesa republicana, que en realidad no era una mesa, fíjate Karina, que esta era una tapa de un arcón, de un baúl, pero él decide, seguramente estaba muy dañado, entonces recuperar la tapa y pues darle continuidad con una mesa, pero tiene el águila con las alas extendidas y un pequeño gorro en la parte de arriba. Es este símbolo como el de los pitufos, bueno, es un símbolo masónico, es el emblema del pensamiento libre, el emblema republicano. Y bueno, pues aquí está el propio Fernando VII, el último rey que gobierna estas tierras, bueno, pues en su prisión por Napoleón Bonaparte en Francia, ¿no? En Bayona. Y más arriba, vean estas dos señoras, vean la moda, cómo ha cambiado. Esa es moda imperio, la instituyó la esposa de Napoleón Bonaparte. Y es en realidad una moda muy simple, pareciera que están en camisón, pero no, era un vestido importante. Elegante. Y es la madre y su hija, y si se fijan tiene la parte de acá en la arriba, una miniatura. ¿Qué es esto? Son retratos como las fotos que guardamos en nuestra cartera, pero si observamos, aquí aparece efectivamente la miniatura que está portando ella. Wow. Posiblemente sea su esposo, se guardaban cerca del corazón y daba pues esta forma, una especie de relicario, ¿no? Pues digamos, no tenía una guarda para es. guardarlo o nada, pero sí por lo menos el afecto. Y bueno, pues hay esculturas en cera, un pajarito autómata, es la cajita que está en medio, lo podemos a lo mejor acercar y aparece, vean, el pajarito, si le pudiéramos dar cuerda, pues sí todavía sigue sonando, y un objeto realmente curioso que habla de vida cotidiana. Claro. No es esta idea de, ay, el museo, qué aburrido, sino, a ver, esta caja, vamos a hacer algo para que se pudieran acercar, pasa hacia acá y vamos a leer qué dice acá arriba, Karina. A ver, ¿le alcanzas a leer? Dice, aunque siempre soy un par, soy non en calidad. Las damas me usan de niñas, los hombres a toda edad. Una adivinanza del siglo XVIII. ¿Qué será si abrimos de pronto? ¿Qué dice? Los calzones. Es una calzonera del siglo XVIII y pues aquí se guardaban estas prendas. Quiero una. Pues un poco como de pronto pues nosotros guardamos objetos que no son tan públicos. Pero importantes. Siempre, ¿verdad? Para los viajeros que recién se unen, estamos en la casa Guillermo Tobar de Teresa, en la colonia Roma Norte. El museo se encuentra en la calle de Valladolid, número 52, y está abierto de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, de lunes a domingo, los 365 días del año. Y muy importante, es entrada libre, así que pueden venir cualquier día en este horario y recorrer la casa, que está increíble. Y además, pues recorrerla una y otra vez, pues son tantos objetos los que están acá que de pronto nos gustaría regresar y ver otro, descubrirlo. Y este salón en realidad conserva las obras quizá más importantes a nivel pictórico de la colección.
en esta ya de una vez que estamos por acá, esta es una pieza del siglo XVII que es pues de una familia de artistas muy importantes, se llaman los Lagarto. Este es Luis Lagarto. ¿Cómo sea? El soporte no es papel, es vitela, es, imagínense, la piel del becerro que no nació, no nato, la hacían abortar a la pobre vaca y eso se usaba de lienzo. A partir de ahí se le aplicaba una capa de un óxido férrico, de un metal que se llama minio, y de ahí se iba decorando con oro detalle a detalle. También aparece estos como platos, son los llamados escudos de monja. En realidad que representa está María, está José y el niño, una sagrada familia, pero aparece Catalina de Alejandría. En realidad fue pintado por Luis Juárez, otro de los grandes artistas novohispanos. ¿Y para qué se utilizaban esos platos? Se llaman escudos de monja. Podemos ver aquí a Doña Manuela, ¿verdad? Como una monja coronada. Solamente las jerónimas, como Sor Juana Inés de la Cruz, o las concepcionistas, como es el caso de Doña Manuela Moreno, utilizaban estas protecciones en su profesión de fe. Estaban vestidas realmente como novias porque iban a contraer un matrimonio místico con Jesús a la entrada al convento, y muchos de ellos muchas veces eran enterrados con ellas. También es interesante ver este espléndido cuadro gigante que podemos ver, parece pues una procesión ahí extraña. Vemos pues cartelas, pinturas arriba. Es el Marqués Conde de las Amarillas, el 42º virrey que llega a Nueva España, en su entrada triunfal a la ciudad de Puebla. Estos arcos triunfales, a lo mejor nos recordamos haber visto en imágenes, hemos tenido ver, por ejemplo, el Arco del Triunfo en París. Estos eran sólidos, pero acá muchas veces se hicieron efímeros. Incluso la propia Sor Juana, eso que escribe, muchas veces llegó a escribir sobre ellos. Y acá también otro gran cuadro de Luis Juárez, el mismo del escudo de monja, pero aquí es pues para las chicas y también los chicos que quieran conseguir pareja 2019, hay que poner a San Antonio de cabeza. Ya saben, anoten el tip. Y bueno, una pieza también muy interesante es esta de abajo, este cuadro de abajo. Realmente es una pieza muy, muy linda. Resulta que es el primer artista, pintor formal, educado en Flandes, en llegar al continente americano. Su nombre es Simón de Pereins y él pintó el altar del perdón en Catedral Metropolitana. Pero en 1969 hubo un incendio en Catedral y este altar se perdió completamente. Y hay muy pocas obras de ellos. ¿Él es tenebrista? No es barroco, es anterior al barroco. Su estilo se conoce como manierista, porque vean que las proporciones del cuerpo no están tan anatómicamente correctas. La clavícula pareciera más grande. Es lo mismo que sucede con el cuadro de José Juárez, el San Antonio que vemos arriba. Vean cómo es muy extraña la postura de la rodilla frente con la pierna. En realidad es un estilo más efectista. Y justo bajamos y vemos esa cajita que también se puede leer algo. Dice: sirvo a mi ama, señora doña María Gertrudis de Guerra y Carrillo. En realidad esto es un costurero. Eran estas almohadillas, claro. Y adentro, si observamos, pues no había carretes. Son precisamente los utensilios que se utilizaba para amarrar los hilos de seda. Y vean que son de carey, algunos hay de concha, de plata, y se llaman bobinas. Y podemos llegar al siguiente espacio, que pues vamos viendo también de pronto los techos, la decoración, que es increíble. Vean ese candelabro de plata que le está dando pues bienvenida a toda la colonia
colonia Roma, y vemos esos cuadros enormes ya del barroco. Estos sí ya se acercan más a estos contrastes de luces y sombras, pero vemos este que es espléndido, una Inmaculada Concepción, una Totapulcra de Baltasar Echave Rioja. Una también familia muy destacada de artistas. Este es el último de los Echave, y vean de pronto estos paños vaporosos que avientan aire pero no despeinan a la Virgen, ¿no? Y los marcos también son una locura, ¿no? Sí, el material, ¿qué material es? Tiene madera, tiene hueso, tiene careí, todo es grafiado con una delicadeza absoluta, y vemos estas esculturas que fueron realizadas en Guatemala. La Capitanía General de Guatemala se distinguió por realizar estofados. Y los estofados, bueno, pues es la madera, se coloca todo el oro y por un batioja, después se cubre de pintura y después con un punzón se bota la pintura. Si nos acercamos más, vemos distintos puntos que logran realmente un trabajo absolutamente increíble. Vean los ojos son de vidrio y algunos todavía tienen testigos de pestañas. Wow. Y las alas son de plata pavonada, también esgrafiada, de una delicadeza espectacular. Y de pronto, ¿qué tiene que ver un tibor chino de la dinastía Kanji en la colonia Roma? Bueno, pues es muy curioso, porque fue adaptado por un herraje novohispano, lo podemos ver la llave y todo. Sí. Servía para conservar la semilla de cacao. Wow. No era tan común encontrarlo, su siembra es muy difícil, digamos, Sí. Aunque en México se da muy bien. Eso se atesoraba y pues servía para ir dosificando y hacer chocolate. Claro. Sí, que incluso en un tiempo fue la moneda de cambio, ¿no? Para El cacao, Mesoamérica funcionó como moneda y era muy preciado, ¿no? Esto es interesante. Y bueno, pues hay lebrillos, pero de este lado podemos también descubrir otro cuadro, también en lámina de cobre con óleo, y resulta que es también de Miguel Cabrera, ese que veíamos a San Rafael en el inicio. Bueno, pues aquí está Miguel Cabrera pintando a Juan de Palafox y Mendoza, arzobispo de Ciudad de México, y que al mismo tiempo, arzobispo de México, que tenía una biblioteca increíble, la Palafoxiana en Puebla. Ah, claro. Y ver a alguien tan famoso como Palafox, unas cosas que de pronto, si venimos, hay que verlas con detalle, porque este cuadro está en un estado de casa que se habitó aquí hasta hace 5 años. Fíjense que todavía, pues, Él vivió aquí. aquí era su casa, y este cuadro de San Francisco en éxtasis lo adquirió el propio Guillermo Tovar cuando era muy joven, juntando sus domingos. Yo me diría, bueno, pues qué domingos, ¿no? No, Yo quiero uno así. Bueno, pues no era tan complicado porque no era tan apreciada la pintura. Durante toda su vida, Guillermo Tovar descubrió en el arte virreinal una herencia que era muy nuestra. Y entonces, pues él, con 11 años, fue asesor de presidencia de la República. 11 años de edad. 11 años de edad. Wow. De arte virreinal. Y bueno, pues tenía este cuadro, pues en su casa no cabía, lo tenían ahí muy frágil y decían, vamos a venderlo. Y 7 años antes de morir lo logra recomprar para integrar su colección. Qué bien. Hay preguntas. Nos preguntan si hay visitas guiadas, o sea, si el público viene, ¿hay alguien que les dé esta maravillosa narrativa que nos estás dando tú? Sí, tenemos todo. Miren, hay mediadores, también tenemos una revista que pues tiene numeritos para ir identificando cuáles son las piezas, y pues también hacemos de pronto también desde el Sumaya, siempre estamos como @elmuseosumaya, tenemos periscopes, tenemos integraciones dinámicas para que también en redes sociales puedan vernos, Y presencialmente también tenemos cosas. Y la verdad que es una maravilla que puedan venir. Este museo está recién abierto. Menos de un mes. Vengan, es entrada gratuita, está en un lugar muy céntrico en la Roma Norte, en la calle de Valladolid 52. Y estamos en el comedor. Ay, imagínense todos los intelectuales Que pasaron por aquí. las pláticas, ¿no? Se servía aquí mole, comida mexicana, pero pues en plata increíble. Tenemos los candelabros, al mismo tiempo objetos que realmente llaman nuestra atención, como podemos observar estas soperas
y algunos objetos más que tienen pues la inscripción de la Universidad de México. Pensemos que, imagínense, esta fue la vajilla para la apertura de la Academia de San Carlos. Wow. O sea, era algo importantísimo. Y estas sillas y la mesa en sí mismo son una réplica de la mesa y sillas republicanas de comedor de Franz Mayer. Antes de ser museo, ¿verdad? Franz Mayer fue uno de los coleccionistas más importantes de México, el de origen alemán. Vamos a alzar un poquito para que vean los detalles tanto de las flores como de la propia decoración, las patas, y es una copia de esa mesa de Franz Mayer, que en su entonces director, el maestro Héctor Rivero Borrell, le dio permiso a Guillermo de copiarla, de hacer esta réplica, y la hizo de manera fantástica. Pues vemos la platería, vemos el servicio de mesa, y también unos cuadros muy interesantes, sobre todo este que vamos a descubrir, que es de José Agustín Arrieta, uno de los artistas más importantes del México de fines del siglo XIX, y vemos estos cuadros de comedor aquí de una familia pues que no tiene quizá tantísimos recursos. Vemos pues la canasta con todas las verduras, las vísceras, la manteca para hacer buenos frijoles, el aguacate, el detalle, y además hay que descubrir ciertos detalles ahora que nos podemos acercar. Está firmado José, acá estamos, ¿verdad? Ahí lo alcanzamos. José Agustín Arrieta, acá lo podemos ver. Esos detalles que de pronto llaman la atención, y de pronto unos objetos acá que parecieran extraños. Un platito azul que tiene un cuenco. Pues este fue el recipiente diseñado por un virrey que se apellidaba Mancera, y es el plato especial para poner aquí la taza. Aquí se colocaban pastas o pan, y que luego nos regañan las abuelas, pues este era para remojarlo, para chopear ya vino la rosca, ahora vendrán los tamales. Bueno, pues para chopear el pan ahí se hacía. Y aquí también llama la atención, además que vamos a dar vuelta para que podamos todos ver esa águila real con las alas extendidas. Y bueno, pues es una cáscara de coco que se ahumaba para sellarlo, después se montaba en plata y podían tener o no tapa. Se llaman coco chocolateros, pero en especial perteneció a un personaje muy distinguido de la historia de México, al emperador Maximiliano de Habsburgo. Y él, no sé, entraba a subastas, o cómo es que conseguía todas estas piezas. Apasionado de México, de su historia y de su arte. Entonces siempre estuvo buscando objetos con anticuarios en algunas subastas, tanto en México como fuera de México, incluso para repatriar las piezas. Y este es un cuadro interesante porque es la pintura quizá más destacada que no es mexicana. Es de un artista flamenco que se avecina en el norte de Italia y toma toda esta herencia de Leonardo da Vinci. Es Vincent Salert, y en realidad, bueno, es bellísimo, ¿no? Jesús con los niños, y bueno, creo que también es importante compartir con todos los viajeros que cuando estamos hablando de una casa museo se respetan los espacios, se respetan cuáles son las formas de que estos objetos convivieron con quien los usó durante tantos años, los cuidó. Pero al mismo tiempo hay espacios de profunda intimidad que resulta complejo incluso para nosotros poder entrar, porque es como si a nosotros de verdad estos espacios íntimos que guardamos con recelo los abrieras al público, a todo el mundo. Pero bueno, con mucho respeto estamos compartiendo que es sin lugar a dudas un gran espacio dentro de la casa, y es la habitación de Guillermo Tobar de Teresa. Sí, sin duda, como tú decías, yo creo que la habitación es el lugar más íntimo de cualquier casa. Y verlo de este modo, poderlo
pues apreciar, poderlo incluso estudiar. Habrá muchos chavos que estén haciendo sus tesis, sus tareas que necesitan, y es una casa para de pronto, a ver, este pintor que hacía, usos y costumbres, qué hacían las mujeres, qué hacían los hombres en el pasado, cómo han conquistado derechos las mujeres y todo lo que nos falta entre todos por construir. Pero bueno, esto habla de eso, esta casa museo. Hay objetos increíbles, con el detalle, y de nuevo subraya esta idea del cuidado de Guillermo por cada objeto. Pues vemos los escudos de monja, algunos con esta delicadeza. Vemos también un armario, para decir un ropero, pero quizá es la parte más todavía sensible dentro de la habitación. Es como si fuese un Sancto Sanctorum. Vamos a descubrirlo. Wow. Y de pronto aparecen los libros. Estos libros tenemos incunables, que son las primeras ediciones que se realizaron en el continente americano. También está, aquí alcanzamos a leer, obras de Sor Juana. Es la primera edición de Sor Juana en España, y más adelante, si nos ayudas a leer, Karina. García Márquez tiene 100 años de soledad. Es el mecanuscrito que el propio Gabriel García Márquez creía perdido, con las anotaciones de un gran amigo de Guillermo, también cronista de México, Emanuel Carballo. Van cambiando nombres, ajustes para pues la gran publicación, que además 100 años de soledad se hizo en México, en San Ángel. 2 años tardó en hacerla, tenía la idea desde hacía muchos años más, pero incluso Gabriel García Márquez contaba, y su esposa, la Gaba, doña Mercedes, que debían al carnicero 150,000 pesos porque él se dedicó a escribir, nada más. Y cuando llegan para enviarlo a Argentina para que Álvaro Mutis pues lo pueda editar, resulta que en correos le dicen por el peso no les alcanza. Tuvieron que enviarlo en 2 envíos diferentes. Y bueno, pues hay obras increíbles. No, de verdad, esta es la verdadera caja fuerte de la casa. La idea pues es que los libros, muchos de ellos, por el peso que representaba en la casa el piso superior está vacío, los llevamos y hoy se pueden consultar desde el Museo Sumaya en Plaza Carso, en la sede tradicional de Plaza Carso en el Nuevo Polanco, y también su archivo personal. Wow. Está al alcance de todos. Bueno, vemos el escritorio y no sé si perciban un cierto olor como a nicotina. Todavía se alcanza a oler un poquito. Muchísimo. Fumaba de 5 a 6 cajetillas diarias y no abría esa ventana. Aquí, ¿se acuerdan de las bobinas que veíamos en el costurero del Salón Rojo? Bueno, pues aquí las podemos apreciar mucho mejor, con la filigrana, con la madreperla, con el carey. Aquí belleza. Colocaba. También, pues, esta cajita plateada que vemos acá, en un segundito, ahí aparece. Resulta que era para conservar tabaco. Es la caja de rapé, y el tabaco solamente lo aspiraban las mujeres. En el siglo XVIII y XIX era muy común. Y vemos un sinfín de objetos. No sé, ¿estas llaves? Son herrajes, no sabemos exactamente a dónde pertenecieron, pero vean los diseños que tienen las llaves. Por ejemplo, aquí vean la manita, y después todavía la serpiente, y se muerde la cola. No, de verdad que cada pieza es de una delicadeza. Te puedes pasar horas aquí contemplando cada una. Y como es gratuito, todos los viajeros van a poder venir las veces que quieran. Pueden regresar, si no les da tiempo, pueden regresar cualquier otro día. Y llegamos pues a la biblioteca. Es un espaciazazazo, ¿qué les digo yo? Pues desde el piso casi nos matamos. Pero pues todo el trabajo de la catalogación de los inventarios. De hecho, Guillermo Tovar de Teresa, quien murió pues hace 5 años y medio, en realidad no dejó disposiciones claras de qué hacer con sus colecciones, con su biblioteca, con su fototeca, con su archivo personal, con sus cuadros, con sus objetos. Entonces, a su muerte, Guillermo, su hermano, Rafael Tovar y de Teresa,
empezó a hacer un inventario, pero 2 años después fallece también Rafael. Y es entonces que sus hermanos encabezados, digamos, estuvieron todos unidos para poder acabar los inventarios y poder establecer nuevas pautas. Y es así que hay un ofrecimiento directamente para Fundación Carlos Slim para guardar la memoria de Guillermo Tovar. Que además es muy valioso lo que nos comenta Alfonso, por ejemplo, esto de que los libros están abiertos al público, o sea, que son de consulta. Eso es de verdad loable de la fundación, porque realmente permiten que la cultura llegue a la gente. Es la idea, que no pensemos que esta cultura es... como solo para ver. Sí, o elitista. Por el contrario, lo que necesitamos es que pulsemos nuestros museos, que los recorramos una y otra vez. Y bueno, descubrir estos objetos resulta extraordinario. Por último, tenemos una pieza muy importante. ¿Se acuerdan de que un artista francés viajero había pintado en en el salón principal en donde iniciamos nuestro recorrido a Fernando de Teresa y Miranda? Pues aquí está el autorretrato de ese pintor. Es el autorretrato de Pingres. Este artista francés, vean la delicadeza, está pintando, aquí vemos la firma, Pingres, pintado en México en 1852. Vemos en todos los detalles el zarape perfectamente pintado, Orizaba ya en el fondo, es una locura de pintura. Y si quieren, por último, bajamos unas escaleras que de verdad hay que tener cuidado porque no queremos ningún accidentado. Pero es llegar bellísimo, ese lugar es bellísimo. Y bueno, pues de nuevo, abrimos 365 días de marzo. Acuérdense todos los viajeros que también estamos en otra sede más, la inicial, Museo Sumaya en Plaza Loreto, que abrió sus puertas. En este 2019 cumpliremos 25 años de estar en la escena mexicana, súper contentos de que también nos visiten allá en el sur de la Ciudad de México. Estos escalones, les decía, son irregulares porque daban cuenta de lo que era un jardín secreto, un jardín victoriano. Vemos los troncos, pero estos troncos no son troncos, esto es yeso, como precisamente algo muy cercano aquí ocurría en el propio Parque México. Es la misma distribución y vemos este espacio. Wow, yo viviría aquí. De toda la casa me quedaría en este lugar. De pronto enamorarse, desenamorarse y Vengan, volverse a enamorar. Es toda esta naturaleza aparentemente descuidada, pero que tiene este encanto de un jardín que de pronto explora las magnolias o los helechos o las nochebuenas, la hiedra misma, y de verdad es un espacio para la reflexión, para de verdad una buena plática de confidencia aquí, ya se antoja. Sí, es un lugar maravilloso. Y bueno, pronto tendremos una cafetería que va a ser operada por Leonora Tovar. Increíble. Leonora Tovar de Teresa fue sobrina de Guillermo y resulta que nos va a deleitar con las recetas de la familia, desde el siglo XVIII, XIX, algunas del XX reinterpretadas. Pronto va a estar, en unas semanas más estará esta qué bien. cafetería. Yo voy a regresar y ustedes tienen que venir. Pues de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo Museo Sumaya desde la Colonia Roma. Estamos en Valladolid 52, abrimos 365 días del año. No se preocupen por el presupuesto porque es completamente gratuito para todos. Así que no tienen ningún pretexto para venir. Viajeros de México Desconocido, es una experiencia inolvidable recorrer esto y más de tu lado que sois tantísimo. Muchas gracias por recibirnos y vengan pronto. Les quiero recordar que tenemos la guía de pueblos mágicos. Aquí vienen ya los nuevos pueblos mágicos, así que búsquenla en tiendas de periódicos y puestos de revistas. Está ya a la venta para que se vayan a viajar todo el año. Elíjanse 1 o 2 pueblos mágicos por mes y conózcanlos todos. Muchísimas Yo ya tengo gracias. la mía, Sí, y hay que verlos todos. Así es que nos vemos pronto. Los esperamos acá en los Museos Sumaya.